La gestión de la diversidad en una organización es la capacidad que tiene esta para reconocer el valor que tienen las experiencias, las perspectivas y las ideas de los demás y ser capaces de incorporarlo en su propio proceso de generación de valor. Sin embargo, esta capacidad no se puede desarrollar sin un entorno adecuado que fomente esta exposición a enfoques y formas de ver la vida que sean distintas a las nuestras. Por eso resulta tan importante el trabajo que se realiza en términos de inclusión social, de igualdad, de equidad, porque son de cierta forma los requisitos mínimos necesarios para fomentar la diversidad integral en nuestra sociedad y en sus organizaciones, ¿no? Además, es importante entender que para lograr la diversidad en una organización se requiere esfuerzo porque se requiere un cambio. Y todos los cambios, de cierta forma, generan algún tipo de crisis o de esfuerzo extra que se debe realizar, ¿no? Y se deben hacer cambios desde en la forma en que se contrata el personal, la forma en que se contratan a los proveedores, la forma en que se habilitan los espacios de trabajo, la forma en que se toman decisiones dentro de la organización. Y todos estos cambios pueden ser traumáticos, ¿no? Dolorosos en el corto plazo, pero se deben asumir considerando que los beneficios que trae en el largo plazo son mucho más grandes, ¿no?, que esos costos en el corto plazo. Por ejemplo, en gestión pública, cuando intentamos contar con políticas nacionales que sean eficientes, debemos incluir la agenda política de todas las personas que conforman la sociedad. Entonces buscamos políticas nacionales que incorporen la diversidad porque entendemos que una agenda nacional que no incluye todas las perspectivas es una agenda ineficiente. Pero para poder incorporar a la agenda política nacional aquellos intereses o las agendas de los grupos que han sido históricamente excluidos en el país, primero se debe trabajar en cómo fomentamos su participación en el proceso político, cómo logramos que participen en los partidos políticos, cómo logramos que sean parte de las listas congresales, cómo fomentamos que lleguen a entrar al Congreso y a diseñar o participar en el diseño de políticas públicas, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Eh, entonces, para que un gestor esté listo para gestionar la diversidad en su organización, lo primero es importante que ejercite su capacidad de adaptación para poder ser flexible en el diseño de procesos y de toma de decisiones. No tener miedo a explorar formas distintas de hacer las cosas, porque de nuevo, o sea, al inicio es difícil modificar lo que ya se encuentra institucionalizado en una organización. Incluso puede parecer algo titánico o imposible, pero a la larga genera mayor sostenibilidad. Em, por ejemplo, en el caso de la inclusión de las personas con discapacidad al mercado laboral, dos aspectos fundamentales que logran dificultar este proceso suelen ser, primero, la percepción del empleador en que va a tener que incurrir en mayores costos para poder habilitar el espacio de trabajo accesible para una persona con discapacidad. Y en segundo lugar, la percepción que tiene la propia persona con discapacidad en que va a tener que incurrir en mayores gastos para poder, por ejemplo, movilizarse hacia su centro de labores, porque el transporte público no es muy amigable, por ejemplo. Pero ambos elementos terminan siendo mitigados por ejemplo, el trabajo a distancia. Y las empresas siempre han tenido la capacidad de implementar el trabajo remoto, pero ha tardado una pandemia mundial para que realmente se genere ese tipo de cambio. Más allá de que la infraestructura ya existía y las capacidades ya existían, era simplemente un tema de rehusarse a llevar a cabo un cambio, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la universidad o de la propia facultad, es importante comprender que toda universidad es capaz de fomentar la diversidad, ya sea mediante la incorporación de prácticas orientadas a reducir la exclusión o la subrepresentación de distintos grupos, que digamos, por ejemplo, si existe un protocolo para atender a estudiantes con discapacidad, existe un protocolo para atender a estudiantes quechohablantes, la universidad tiene iniciativas que permitan dar mayor acceso
a vacantes, a estudiantes que puedan pertenecer a grupos históricamente excluidos. Entonces, se puede trabajar por ese lado, pero también puede trabajar mediante la institucionalización de procesos integrales que generen mayor valor pedagógico o académico en base a esa diversidad. Entonces, ahí tendríamos que preguntarnos, ¿se promueven líneas de investigación vinculadas a la diversidad? ¿Existen espacios de discusión académica para estos fines? ¿Cómo se reflejan estos aspectos en la malla curricular? ¿En qué curso un alumno puede tener una aproximación a lo que es la diversidad eh, en el sector en el que va a trabajar, por ejemplo, ¿no? Es bueno recordar que no basta solo con la representación o participación diversa en un campus, sino que también es necesario que esa diversidad se acople a los procesos que a la facultad le permiten generar valor pedagógico y que los estudiantes tengan una aproximación a cómo ese mismo proceso de integración o de adaptación de los procesos se puede realizar en una organización, ya sea del sector privado, del sector público o de la sociedad civil.